Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy en el punto 2481, que trata una ofensa más. Estamos describiendo cuáles son las ofensas a la verdad, las formas en las que podemos faltar a nuestro deber de ser veraces. Y llevamos ya unos cuantos programas dedicando a esa descripción concreta. Digamos que pecado por pecado, o cuáles son las faltas concretas contra la verdad dentro de la explicación del octavo mandamiento en la que nos encontramos. Este punto 2481 que hoy tratamos, como vais a ver, está formulado en tres líneas, pero que tienen un gran contenido, ¿no? Son tres líneas, pero la verdad es que luego en nuestra vida puede llegar a ocupar mucho espacio. Dice así: la vanagloria o la jactancia. Por lo tanto, hoy hablamos de la vanagloria, la vanidad, la jactancia, como queráis llamarlo. Dice así: la vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía, que trata de ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento. Como veis, pues, dos temas: el tema de la vanidad y el tema de la ironía. Nos centramos primeramente en el primero. Pone aquí como sinónimos vanagloria o jactancia. Dos sinónimos. La palabra vanagloria ya es muy significativa, ¿no? Vanagloria es una gloria que no es verdadera, una gloria que es falsa, que es ficticia, que es pasajera, etcétera. Aquí tendríamos que comenzar recordando que el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Es algo que el Catecismo lo ha subrayado, es algo que pertenece a la tradición también ignaciana, que subraya tanto los ejercicios espirituales, que el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Lo tenemos incluido en el propio Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, que Dios sea glorificado, que Dios sea santificado. O sea, esa es la finalidad del hombre. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, para salir de sí mismo, no quedándose en él, ¿no?, sino glorificando a Dios. Y la vanagloria, por lo tanto, es una especie de desviación en nosotros de aquello para lo que hemos sido creados. Es como robarle a Dios lo que solamente a Dios le es debido. Es robarle la gloria a Dios y pretender apropiármela yo. Cuando en el Catecismo tocamos los puntos que hacían referente a qué es la gracia de Dios, qué es la gracia, y subrayamos mucho la necesidad de la gracia que tenemos, y esas frases del Evangelio de San Juan que son impresionantes: sin mí no podéis hacer nada, etcétera, que subrayan la dependencia. Como el sarmiento está unido a la vid, así vosotros estáis unidos a mí. Todo lo recibimos de Dios. De Dios recibimos el don del Espíritu Santo para poder ejercer el bien, ¿no? Recibimos su inspiración para el bien, y somos instrumentos suyos. Claro, utilizando nuestra voluntad, por supuesto, somos libres, ¿no? Pero recibimos la gracia para poder obrar el bien. Entonces, claro, es ridículo, pues, la vanagloria. La vanagloria, aparte de pecado, es ridícula. Es ridícula. Y diría una cosa más: es antipática. Pero bueno, hablaremos un poquito de esto ahora. ¿Por qué es ridícula? Hombre, tú te imaginas, ¿no? Pues un pincel, pues el pincel con el que Velázquez pintó este cuadro, el otro de las Meninas o lo que sea, que el pincel diga: qué bien me ha quedado la cosa, qué bien me ha quedado. Pero bueno, qué ridiculez es esa. No se puede atribuir el pincel el mérito de lo que ha pintado, sino, bueno, ya sabemos que es un ejemplo, siempre imperfecto, pero algo así hacemos nosotros cuando nos envanecemos, cuando nos jactamos. Parece que la palabra jactancia es: mira, este se está jactando de, cuando en realidad no le corresponde. Se está jactando de ser él el que, pues no sé, pues ha fundado tal cosa, y en realidad otros se lo dieron hecho.
Se lo han dado hecho, mira, y él se está jactando como si él fuese aquí el fundador de esta sociedad. Pero bueno, pues si él la ha recibido en herencia, ¿a dónde vas tú? Si tú lo que has hecho ha sido un poco adornar las paredes y poner un letrero, y tú te estás jactando de haber... Bueno, es por lo tanto como un vanagloria o jactancia, es robarle la gloria a Dios, no reconocerle a Él su don de gracia, ponernos nosotros en medio de la foto. Aquí, que me saquen la foto a mí. Es también como descentrar, es pretender que todo el mundo ponga, ¿no?, los ojos en nuestro talento. Nos importa más que se encomie el talento con el que nosotros hemos hecho una cosa, que en vez de que se reconozca la verdad o la bondad de lo que hemos realizado. Nos importa más salir en la foto, para entendernos, salir en la foto. Que luego lo hayamos hecho bien o mal, parece que ya nos importa menos, pero la vanagloria quiere como que los ojos se centren en nosotros, no en la verdad, no en el bien, sino en la cuota de protagonismo que yo he tenido en ello. Pretendo tener yo una cuota de protagonismo. Bueno, pues digamos que la vanidad, la jactancia, están se explican fácilmente cuando hemos explicado en el catecismo que 3 son los enemigos espirituales del alma, ¿no? Mundo, demonio y carne. Bueno, pues evidentemente se hace referencia al mundo, hace referencia al mundo. La vanidad tiene su origen en que no nos sentimos mirados por Dios, sino que tenemos una especie de una sensación de que nuestra vida tiene al mundo como público. Y entonces estamos continuamente pensando en cómo nos miran. Y en vez de entender que mi público es Dios. Si las cosas valen en realidad, pesan lo que pesan para Dios. A ver, ¿cuánto valen las cosas que yo hago? Vamos a ver, no valen los aplausos que recibo. Que no, hombre, que no. Las cosas valen lo que valgan para Dios. En la medida en que nuestra vida sea agradable a los ojos de Dios, tiene valor. De lo contrario, ya te pueden aplaudir, ya. Sí, que te aplaudan. Vas a ver tú para qué sirve todo eso. Por lo tanto, en realidad, ¿de dónde nace la vanidad? ¿De dónde nace la vanagloria? Está muy claro. Nace de que no vivimos en presencia de Dios. No vivimos en presencia de Dios, ¿no? Entonces, claro, cuando uno no vive en presencia de Dios, no sabe que toda su vida pues forma parte de un designio suyo, que Él es un enviado, o sea, que Dios tiene una vocación para nosotros, que espera de nosotros que seamos fieles a esa vocación que nos ha dado. En vez de vivir en presencia de Dios, bueno, pues entonces nos dedicamos a intentar, ¿no?, caer simpáticos a los demás. Simpáticos, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí nace la vanidad. Solamente viviendo en presencia de Dios se puede llegar a tener el don del olvido de nosotros mismos, ni más ni menos, que es un don muy grande en la vida espiritual, ¿no? El don del olvido de nosotros mismos. Hacer las cosas como si solamente Dios las estuviese viendo. Sin más cosas, o sea, sin más matiz, ¿no? ¿Cómo se nos suele notar? Suelen comentar en alguna ocasión en este programa, ¿cómo se nos suele notar cuando nos están mirando o no nos están mirando? A veces le llamas a una persona por teléfono que es conocida tuya y entonces, según la manera que tiene de hablar, tú ya dices, estás con alguien ahí, tienes a alguien al lado tuyo, ¿no? Si ya te lo he notado por el tono de voz, etcétera. Qué fácilmente se nos nota cuando alguien nos está mirando, como, digamos, nuestro comportamiento es distinto, ¿no? Bueno, esto es importante. Me acuerdo que también vi un PowerPoint de estos, ¿no?, que se suelen enviar por internet, y uno de ellos decía: haz las cosas como si solamente Dios te estuviese viendo, ¿no? Es decir, si tienes incluso que manifestarte, decía, baila como si nadie te estuviese mirando. Así de claro, ¿no? Ama como si nunca nadie te hubiese herido. Es decir, como
como si comenzase tu vida ahora delante de Dios, como si no tuvieses que estar dando ninguna justificación ante nadie, ni agradar a nadie, sino únicamente buscando el agrado de Dios, ¿no? En resumen, que la vanidad nace de que hemos perdido lo que es más sustancial para nosotros, que es vivir en presencia de Dios. Lo cual nos impide vivir el santo olvido, el santo abandono. Un paso más vamos a dar, y es que es importante que nos demos cuenta que yo he dicho antes que la vanidad nos lleva a hacer el ridículo, y además la falta de humildad, la vanidad, ¿no? Es que es uno de esos defectos que llega a ser antipático, verdaderamente antipático, muy antipático. Se dice así en plan de broma que el comercio más lucrativo sería el de comprar a la gente por lo que vale y luego revenderla por lo que cree valer. El que hiciese eso se iba a forrar, ¿no? Porque es que verdaderamente nos suele llamar la atención diciendo, pero bueno, pues este quién se piensa que es, ¿no? Y nos estamos atribuyendo cosas y dones que no son nuestros, ¿no? Y además también así un poco en plan de broma, vamos, un poco de ridiculización de este defecto, ¿no? Tan, digamos, tan incisivo en nosotros, pues decir que también con la vanidad suele ocurrir, dicen algunos, no, lo mismo que ocurre con las botellas de cuello estrecho, que cuanto menos líquido contienen, más ruido hacen al vaciarlas. Mira, si una botella es de cuello ancho, sale mucha agua y mete poco ruido, ¿no? Ahora, como una botella sea de cuello estrecho, cuanto menos líquido tiene, es que más ruido mete, ¿no? Algo así pasa también con la vanidad, ¿no? Que llega a resultar ridícula. Pretendemos quedar bien delante de los ojos de los demás y resulta que hacemos el ridículo, ¿no? Pero el caso es que si no vivimos en presencia de Dios, la vanidad tiende a infiltrarse en muchas cosas que hacemos. Incluso aunque intentemos vivir como cristianos, aunque intentemos cumplir con nuestra misión de cristianos y cumplir los mandamientos, pero fijaros bien, aun incluso si no vivimos en auténtica presencia de Dios, si nuestro cristianismo no es santo, si es un poco, digamos, cumplidor, en sentido, pues un poco, digamos, frío de la palabra, pero no tiene una oración intensa, si no vive en presencia de Dios, la vanidad se infiltrará en casi todas las cosas que hacemos. Y nos descubriremos a nosotros mismos haciendo muchas cosas por vanidad. O, por ejemplo, que nos descubrimos a nosotros mismos viendo que cuando una cosa no la va a ver nadie, ponemos poco empeño en ella, pero como la van a ver los demás, en eso me empeño un montón. Y uno dice, pero hombre, yo soy un vanidoso, porque es que me estoy dando cuenta que las cosas que van a verlas las demás, las cuido muchísimo, ¿no? Sin embargo, las cosas que no van a ver los demás, bueno, pues entonces las hago así de cualquier manera. Y eso suele ser un test muy bueno para desenmascarar la vanidad. Para desenmascararla. Es importante esto, ¿eh? Es importante, también en alguna ocasión hemos hecho referencia a cómo en las catedrales, cuando se han restaurado muchas catedrales, se han descubierto a muchos metros de altura, ¿no? Igual a 15 o 20 metros de altura, pues una serie de trabajos de filigrana que los escultores de aquellos tiempos fueron capaces de realizar a una altura y en un lugar en el que nadie nunca, ellos pensaban que iba a poder ser testigo de aquel detalle hecho exclusivamente para la gloria de Dios, y que ahora, pasados los siglos, resulta que en la restauración somos capaces de, al levantar hasta allí una grúa, de apreciarlo, ¿no? Esa manera esa filosofía de la vida, ¿no? Ese concepto de la vida de que las cosas las hago para Dios y no para los demás, tenemos que ponerlo como ideal continuamente, porque es que la vanidad tiende a infiltrarse en todo lo que hacemos. Es como si tuviésemos el riesgo de que con nuestras manos manchamos un poco todo lo que tocamos. Hacemos incluso cosas buenas, pero las manchamos un poco de vanidad, tanto de vanidad. ¿Y eso cómo se corrige?
Si hago una cosa buena, pero también espero que los demás la aprecien, que me la valoren, que tal, que cual, ¿no? O sea, eso es como manchar un poco las cosas buenas que hacemos, ¿no? No digo las malas, que las malas están ya radicalmente manchadas, ¿no? ¿Cómo se cura esto? Bueno, pues vuelvo a lo que he dicho antes. O sea, no hay otro remedio mejor, aunque luego aquí vamos a dar algunos consejos más, ¿no? Pero no hay un remedio más profundo y más auténtico que el de vivir en presencia de Dios, sin robarle a Él la gloria, ¿no? Y de ese vivir en presencia de Dios, hacer las cosas para Él, por Él y para Él, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. Que ese sea el ideal de nuestra vida, por Cristo, con Él y en Él. Viviendo así, con ese ideal, Él nos dará el don del olvido de nosotros mismos, ¿no? Él nos dará ese don, Señor, que no me mire a mí cuando te sigo, que no me mire a mí, que mi vida no sea vivir ante un espejo, que no sea vivir ante un espejo, ¿no? El que me estoy autocontemplando continuamente, sino que mi vida sea vivir de cara a Dios, ¿no? Y que en Dios, en la glorificación de Dios, en ella descubran la vocación para la que he sido creado. Tenemos 1481, punto que habla en primer lugar de la vanagloria o de la jactancia, ¿no? Bueno, pues decíamos que sin duda alguna la vanagloria y jactancia nace de que nuestra vida no transcurre en presencia de Dios, que la clave está en hacer actos de presencia de Dios, que Dios sea nuestro público, que Dios sea nuestro testigo, que no estemos ahí pendientes de cómo nos miran, cómo nos juzgan, cómo nos aplauden. Pero vamos a dar algún consejo más de cómo vencer la vanidad, la vanagloria. Decía San Francisco de Sales que cada pasión se debe de corregir por una virtud contraria. Y la vanidad tiene que corregirse, decía él, por la reflexión sobre las miserias de esta vida. De modo similar a como la cólera, pues tiene que corregirse pensando en la dulzura y en el amor. O sea, él ponía este consejo: la vanidad tiene que corregirse por la reflexión sobre las miserias de la vida. Bueno, y es un consejo importante. Viene bien para sanar la vanidad, entre otras cosas que también diremos, considerar la vida, lo que es la vida, y no engañarnos, ¿no?, a los ojos de Dios. Ver la proporción de la realidad, ¿no?, la proporción de las cosas a la luz de la realidad y no a la luz de nuestros sueños, Porque la vanidad tiene mucho como de un espejo, de eso es un cristal que aumenta las cosas, las deforma, ¿no?, según tus sueños. Es como una proyección de tu subjetividad en la realidad. Te estás envaneciendo, te estás creyendo no sé qué, y en el fondo tú crees que es la realidad la que lo está provocando. No, eso es tu deformación de la realidad, ¿no? Por eso viene bien para hacer un alto en el camino y contemplar qué es la vida, ¿no? Y aquí nos ayuda mucho el libro del Coelet, del Eclesiastés, que comienza diciendo esa famosa frase, ¿no? Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra para siempre permanece. Sale el sol y el sol se pone, corre hacia su lugar y allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira hacia el norte. Gira que te gira, sigue el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas dan fastidio. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Si algo hay de que se diga, mira, eso sí que es nuevo. Aun eso ya sucedió en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antiguos como tampoco de los venideros que dará memoria en los que después vendrán. Fíjate, es un capítulo precioso, el primer capítulo del libro del Eclesiastés, en el que se subraya mucho, pero bueno, mira la experiencia de la vida. ¿Tú qué te crees que eres aquí? ¿El centro de la existencia? Vanidad de vanidades, ¿no? Y todo es vanidad. Las cosas pasan, ¿no?
y tú no eres el centro del universo. Pasarán y nos olvidaremos todos de ti y de mí, y es ridículo que tú pretendas aquí ser el centro de la creación. Es como una consideración de que la vida es pasajera, ¿no? Y nosotros a veces queremos como atraparla. Y cuando uno ve que es una gotita de agua en medio de un océano, que somos un grano de arena en medio de un desierto, ¿a dónde voy yo? Pretendiendo aquí tener un nivel de protagonismo que no me corresponde, ¿no? Es como si se nos dijese, mira lo que es la historia, ¿no? Y cómo estamos llamados, bueno, pues a disolvernos en ella, ¿no? A perdernos en ella. Es decir, goza de la vida, disfruta de la vida, pero no pretendas poseerla, no pretendas adueñarte de ella. Y además fíjate qué cantidad de cosas estás haciendo que aquí se van a quedar. Sufres por esto, luchas por esto, y eso, ¿para qué va a servir? ¿A dónde va a llevar? No quiere decir que no hagamos nada, no es esta la conclusión, ¿no? No quiere decir que no luchemos, que no nos afanemos, ¿no? Pero vamos, que ahí está ese caso que siempre hacemos referencia a él, ¿no? Por los emperadores, ¿no? Los faraones de Egipto, allí haciendo una pirámide, y yo voy a meter allí pues todos mis tesoros enterrados junto a mí. Sí, te van a servir de mucho. Le van a alimentar a la momia. Al final, en la vida, lo único que queda es el amor. Esto es lo que el libro del Eclesiastés, todavía en el Antiguo Testamento, no llega a percibir plenamente, ¿no? Pero al final, en la vida, lo que queda es el amor. Todo lo demás va a pasar. Es más, está pasando ya. Está pasando. ¿Cuántas cosas había por las que te rompiste los cuernos hace unos años que ya son agua pasada? Ahora ya estás a otras cosas. Dentro de unos años a otras, y dentro de otros pocos más a ninguna. Entonces, primera medicina contra la vanidad. Hacer un alto en el camino y ver también lo que es la vida, o sea, comprobar pues que la vida es así de pasajera, ¿no? Y hay tantas cosas por las que estamos sufriendo y nos estamos rompiendo los sesos, que son totalmente inútiles. Son totalmente inútiles. Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Lo único que importa es el amor. El amar, para ello hemos sido creados, ¿no? Y al final de nuestra vida se nos examinará del amor. Se nos examinará del amor. Hoy en día, pues parece que este mundo lo que admira es la gloria terrena, ¿no? Mira los famosos, ¿no? Mira que este futbolista pues le han fichado por no sé qué tiempo, mira este cantante y tal, ¿no? Estamos ridículamente, ¿no?, mirando en la pantalla personas que tienen fama, pero qué fama, pero es que no hay sentido de la proporción ante lo que es la vida. Es no comprender, ¿no? No comprender lo que es la vida, pretender adueñarse de ella cuando está pasando, ¿no? Y el agua que acaba de pasar hace un rato ya no es tuya, y esa que pretendes retener entre tus dedos, según lo pretendes, se te está escapando ya, ¿no? Este es el primer remedio importante para sanar la vanidad, detenernos en el camino y considerar lo que es la vida, ¿no? En segundo lugar, también digamos que el Señor también tiene sus métodos de sanar la vanidad, o también de prevenirla, o sea, de prevenirla, es decir, de poner una medicina para que no seamos vanidosos. Y ocurre muchas veces, ¿no? O sea, es decir, que el Señor permite, pues, en primer lugar, a veces permite en nosotros debilidades, que nosotros constatemos la poca cosa que somos cuando, por ejemplo, vemos que pues, a mí me gustaría ser buen cristiano, y al mismo tiempo el Señor permite debilidades, ¿no? Pues como a Pablo, que dice que tenía una espina clavada en su carne, y además curiosamente lo cuenta Pablo después de haber manifestado cómo él pues pudo tener una experiencia mística, que fue arrebatado a un cielo en el cual vio misterios que el ojo del hombre no puede ver, ¿no? Después de haber tenido esa experiencia mística, Pablo, después él cuenta cómo tenía clavada en su carne al mismo tiempo una espina que él quería quitarla,
Y sin embargo el Señor le dijo, no, no te la voy a quitar. Por 3 veces pedí que me fuese quitada aquella espina y el Señor me dijo, no, te basta mi gracia. Ese pasaje de San Pablo yo creo que es muy aleccionador de la pedagogía que Dios suele utilizar para ayudarnos a luchar contra la vanidad. Porque a veces en nosotros se suelen dar, a veces no, yo creo que muchas veces, ¿no? Se suelen dar al mismo tiempo grandes dones de Dios y grandes debilidades. Al mismo tiempo las dos cosas. Y además de una manera bastante incoherente, llamativamente incoherente. Que uno dice, pero bueno, ¿y eso por qué es? Bueno, yo creo que entre otras cosas, primero porque no somos lo santo que debiéramos, ¿no? Pero también porque en su pedagogía Dios permite ciertos males y ciertos pecados nuestros que sean correctores de nuestra vanidad. Que sean correctores de ella. Mira qué poca cosa eres. ¿Cómo te puedes estar ahí jactando pensando que tú eres algo si luego metes la pata en cuanto que te dejo de la mano? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, no? O sea, eso también es una pedagogía importante. No es exactamente lo mismo, pero también forma parte de la pedagogía de Dios, lo que se llama las noches oscuras, lo que la teología mística ha llamado las noches oscuras del alma, noches oscuras del sentido, noches oscuras del alma. Hoy en día hemos reflexionado bastante sobre esto porque el postulador de la causa de canonización de la Madre Teresa de Calcuta, cuando presentó algún libro publicado sobre sus cartas, las cartas en las que la Madre Teresa de Calcuta abría su alma con su director espiritual, y llamó la atención ante el mundo, al publicarse esas cartas, las noches oscuras del alma que la Madre Teresa de Calcuta vivía en su interior. Dios le pidió que llevase adelante pues esa vocación de servicio a los más pobres, siempre con una sonrisa en los labios, pero interiormente con una gran prueba de oscuridad, de verse ella, de ver que le parecía que le estaba fallando completamente a Dios, de sentir como que ella no era digna, de parecerle que incluso no tenía fe, etcétera, ¿no? Ver las cosas pues no como nosotros las estábamos percibiendo por fuera de ella, ¿no? Porque uno miraba a la Madre Teresa y claro, y en su sonrisa y en su obra de caridad le parecía que todo era luz y todo iba perfecto y todo iba fenomenal, y sin embargo por dentro de ella estaba teniendo lugar una gran prueba. Y el postulador de la causa, cuando presentaba este libro y estas cartas, decía que es posible que esas noches oscuras de la Madre Teresa formasen parte de una pedagogía de Dios para que una mujer, una santa tan mediática, porque claro, a ella le ha tocado ser santa, pues no en los tiempos de Santa Teresa de Juan de la Cruz, sino siempre con cámaras delante, siempre con periodistas, para que una santa que ha tenido que vivir su santidad en unos tiempos tan mediáticos fuese preservada de vanidad. ¿Y cómo le preservó Dios de la vanidad? Pues sumiéndola en una noche oscura, en la que ella sentía de sí misma, tenía pues lejos de tener riesgo de vanidad, vamos, su riesgo era al contrario, porque en la noche oscura ella no valoraba nada, no, lo veía todo oscuro, confiaba en Dios, se abandonaba al amor de Dios, pero de sí misma le parecía que se iba a condenar, le parecía que era un ser despreciable, ¿no? En la noche oscura, confiaba en Dios, confiaba en su misericordia, pero vamos, que esa prueba de la noche oscura era un auténtico antídoto contra la vanidad, ¿no? Quiero decir que Dios también en su misericordia viene en nuestro socorro, ¿no? Y nos preserva para que no caigamos en la tentación de la vanidad. Tenemos un momento de reflexión. El programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2481. En la primera parte de este programa nos hemos centrado en la explicación de la vanagloria, que dice que es una falta contra la verdad. Es faltar a la verdad porque es robarle a Dios la gloria y pretender nosotros atribuirla a nuestros propios méritos, ¿no? Por lo tanto, falta a la verdad. Quien pretende erigirse en el centro del universo, ¿no? De una manera ridícula, ¿eh? Y además quien también realiza sus obras, incluso supuestamente virtuosas, pues en la medida en que puedan ser vistas por los demás, ¿no?
y esto pues, las termina por pervertir, ¿no? La virtud, algunos dicen, ¿no?, que la virtud o las supuestas obras virtuosas no irían tan lejos si la vanidad no las hiciese compañía, ¿eh? Pues por ejemplo, que uno no sería tan educado si no fuese un poco por vanidad, para que la gente diga, mira qué educado es, ¿no? O que uno no tendría tanta fortaleza si no sería porque como que él quiere, para aparentar como fuerte delante de los demás, saca pecho y entonces tiene virtud de la fortaleza, ¿no? O que incluso en la caridad, pues bueno, como los demás van a ver cuánto dinero doy, pues entonces soy más caritativo, ¿no? O sea, este es el gran peligro. El peligro es que la vanidad termine por corromper el resto de las obras que hacemos, que se infiltre en ellas. Por eso creo que estamos llamados también a hacer un acto de presencia de Dios, una rectificación de intención. Que muchas veces tenemos que pararnos y decir, vamos a ver, Señor, en este momento voy a hacer esta obra que me han encomendado, etcétera. Voy a hacer un acto en el camino, y antes de comenzar a hacer esta obra, voy a hacer un ofrecimiento para que esta obra yo la realice por tu gloria y no me busque a mí mismo en ella. Y es bueno hacer una rectificación de la intención. Es bueno hacerla, porque aunque teóricamente sabemos para qué estamos haciendo las cosas, la vanidad tiene la capacidad de infiltrarse en mitad camino. En mitad camino. Y es delicado, es delicado el saber discernir cuándo la vanidad se nos está infiltrando indebidamente. Decía también Gracián, uno de los clásicos de la literatura española, que todos los vicios suelen dar tregua. O sea, que los vicios generalmente suelen tener momentos especiales en los que inciden con mucha fuerza, ¿no? Pues por ejemplo el glotón. Pues hombre, hay momentos en los que está con la comida, luego en otros momentos se olvida, ¿no? Pues el bebedor, pues el lujurioso, etcétera. Pero él decía, así como los demás defectos, el glotón hay un momento en que se cansa, ¿no? El bebedor, pues hay un momento en que duerme y punto, ¿no? Y el que es cruel, también el que es cruel hay momentos en el que descansa, ¿no? Y dice, pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, dice, la vanidad, el vanidoso, no descansa nunca. Nunca dice basta, decía Gracián, en su obra de El Criticón. A diferencia de los demás vicios, que se suelen saciar y luego descansan un rato, en la vanidad no. La vanidad suele ser constante. A diferencia de la cólera, que sí, descargo con uno, pero luego soy bueno con otro. A diferencia de, pues yo qué sé, ¿no? Pues de la lujuria, que uno busca el placer y luego descansa. No. La vanidad es algo constante, que se infiltra en todas las cosas. Por eso es importante que hagamos una rectificación en la intención de las cosas, de vez en cuando. Que hagamos un alto en el camino y digamos, Señor, por ti, movido por ti quiero hacer esto. Es decir, como un brindis, Señor, va por ti. No quiero buscarme a mí mismo en esto que estoy haciendo. Quisiera hacerlo igual, si me mirasen o no me mirasen, si me aplaudiesen o no me aplaudiesen. Esa sería mi intención, Señor. Mi intención sería el hacerlo exclusivamente por amor a ti. Y decirlo, y desearlo, y pedirlo a Dios, y pedirlo como un desideratum, ¿no? Bueno, yo sé que claro, que no es tan fácil el rectificar, ¿no?, la vanidad. Y también vamos a decir una cosa, también podríamos caer en una especie de escrúpulo indebido en el que tampoco podemos entrar, porque podíamos estar, se cuenta de de San Bernardo, una anécdota yo creo que es muy aleccionadora también, ¿no? Para hablar también un poco de cómo no se puede entrar en este juego del escrúpulo, ¿no? Pues dice que él,
comienza, claro, él era un hombre que predicaba, Dios le dio el don de la oratoria, predicaba muy bien, convertía muchas almas, movía muchos corazones, y claro, eso para un predicador es un don, pero también es un peligro, porque mira, ¿no? Él dice, fíjate, ¿no? Pues oye, qué éxito he tenido, ¿no? He hecho esta predicación y muchos corazones se han movido, y es un riesgo, ¿no? Para el predicador, pues la vanidad. Y bueno, y estaba San Bernardo en alguna ocasión, pues que tenía que comenzar pues unas misiones, y entonces se cuenta que, pues, que comienza a ser tentado de decir, fíjate, vas a hablar ahora y vas a hablar muy bien y todo el mundo te va a aplaudir y dirán, hombre, este Bernardo, qué bien habla, etcétera, lo vas a hacer por vanidad, claro, tú lo que estás haciendo, tú estás buscando el aplauso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él, al ver estos sentimientos en su corazón, se volvió y como respondiendo a Satanás en su tentación, le dijo a Satanás, ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. Es una respuesta maravillosa, ¿no? La de San Bernardo, ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. Mira, Satanás, ni por ti estoy predicando, ni por ti voy a dejar de predicar ahora porque tú me estés diciendo que soy un vanidoso. O sea, esta también es otra cosa importante, ¿no? Es decir, el que hagamos las cosas pues con él, buscando la gloria de Dios, pidiéndola, pero tampoco entrando en una especie de tensión interior de decir, esto lo he hecho por vanidad, esto no lo he hecho. Claro, es que nos volveríamos locos, ¿no? Entraríamos en una especie de escrúpulo interior en el que nos costaría bastante, ¿no? Nos costaría bastante. Es decir, también la búsqueda de la gloria de Dios y la superación de la vanidad, tenemos también que buscarla, procurarla, por estos medios que yo he intentado explicar, pero luego también olvidarnos un poco de nosotros mismos, porque es un poco inevitable que podamos tener una continua sensación de que la vanidad nos persigue. Es posible, ¿no? No todo el mundo suele tener la misma experiencia. Hay personas que por la gracia de Dios suelen ser preservadas totalmente de eso, ¿no? Pero otras, sin embargo, tienen la sensación de que hago muchas cosas y se me infiltra la vanidad, ¿no? Entonces, consejo, pues el consejo es que antes de comenzar las obras, hagamos el ofrecimiento de obras, como hacemos también aquí en Radio María, el ofrecimiento de obras, en el que pedimos que todo lo que hagamos busquemos la gloria de Dios y no nos busquemos a nosotros mismos, ¡hala! Y adelante, ¿no? Y a intentar procurar hacer el bien en el olvido de nosotros mismos. Y si el Señor nos pone ocasiones de oro, en las que podemos hacer y debemos de hacer, ¿no?, obras buenas ocultamente, aprovechémoslas con un detalle maravilloso, ¿no? Poniendo en práctica ese que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Y esos momentos que nos pone el Señor son momentos importantísimos para purificar, ¿no?, nuestra intencionalidad. Qué bueno que puedo hacer todo esto sin que se entere nadie. Bendito sea Dios. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado, la verdad, que el punto 2481 hablaba de la vanagloria y también de la ironía, pero bueno, como no nos ha dado tiempo, dejaremos para el próximo día el tema de la ironía. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien.
¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos? Con Lorena de Coruña. Adelante, Lorena, escuchamos. Buenos días. Era simplemente para añadir a este tema tan interesante del trabajo y cuando en el trabajo que uno hace hacia Dios y se mete en medio la vanidad. Muy interesante la observación que hace de cuando uno hace las cosas, procurar alejar la vanidad, pero tampoco obsesionarse con eso. Hay un trabajo mental muy interesante que, con un ejemplo muy sencillo se lo digo, si yo le digo a usted no piense en una oveja, lo más importante, la inmediata es pensar en la oveja. Porque parece ser como que el cerebro, si nosotros damos un pensamiento, aunque sea en negativo, el cerebro lo recibe como una orden. Entonces, en este caso, a mí me parecería también añadir interesantemente, cuando uno quiere hacer las cosas y no quiere que la vanidad esté en medio, olvidarse de ella, no mencionarla siquiera, y mencionar lo que sí queremos que esté presente, el servicio al Señor única y exclusivamente. Entonces ahí le hacemos esa otra zancadilla al ego, a la vanidad, que cuando nosotros decimos no quiero que venga la vanidad, ahí está la oveja, otra vez se vuelve. Sí. ¿Me explico? De acuerdo, gracias por su aportación. La verdad es que creo que es cierto. Es decir, la vanidad sobre todo tiene que ser superada no por una introspección obsesiva. Este pensamiento ha sido vanidoso. Yo creo que la vanidad tiene que ser superada por la presencia de Dios y por el amor a Dios. Es que el amor a Dios sea el motor de nuestra vida hasta tal punto que ahí ya no quepa vanidad. Que sea el motor de nuestra vida, sea el amor. Esa es la clave, ¿no? A mí, ¿qué me mueve en esta vida? Si lo que me motiva, si lo que me mueve es el amor a Dios, seguro que cada vez tendrá menos sitio la vanidad. Yo creo que el ejemplo que ha puesto el oyente es bueno. Es bueno. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Vaya hoy. Como siempre. Mire, yo es que siempre he presumido de tener mucha presencia de Dios. O sea, bueno, presumir no, sino que yo tengo mucha presencia de Dios. Pero cómo se mezcla tanto con la vanidad, y constantemente tenemos que estar en vigilancia. Le quiero agradecer lo que ha dicho de por Él, con Él y en Él. Va a ser una frase que en la misa la escuchamos y la participamos todos los días, pero en el ofrecimiento de obras lo voy a repetir todos los días. Le podría decir de esto tanto, de todo lo que ha hablado, que eso es una gracia de Dios a través de usted. Y le quiero preguntar, ¿cuándo va a hablar mañana? De la ironía quizá, porque soy muy irónica, utilizo mucho la ironía y no le daba esa importancia, ese fallo al amor de Dios, ese fallo con los demás, esa falta de caridad con los demás. Sí la uso bastante, la ironía. Bien, pues si Dios quiere tenemos ocasión de afrontarla. Saben los oyentes que los programas, dependiendo un poco de que no haya así ningún obstáculo, o ninguna cosa especial, generalmente, si el horario así de mi ministerio episcopal me lo permite, suelen ser los programas de lunes a viernes, suelen ser en directo, ¿no? Y luego los sábados y los domingos son en diferido, que son programas anteriores que vuelven a ponerse, con lo cual correspondería hablar, si Dios quiere, de la ironía el lunes, si no hay nada especial. Bueno, yo, con respecto a lo que ha dicho la oyente, y combinándolo un poco con lo que había dicho también Lorena, la oyente anterior, me parece que es importante hacer un acto de presencia de Dios, ese por Cristo, con Él y en Él,
tenemos que traducirlo también a este aspecto concreto de nuestra vida. Las cosas las hago desde Él y para Él. Es decir, Él es el origen de las obras buenas, Él es el que las inspira y tienen la finalidad también en Él. Acordaros lo que dice esa oración, ¿no? Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo te tenga a ti como en su fuente y todo te tenga a ti como en su fin. Esto es importante, ¿no? Por eso ese por Cristo, con Él y en Él, yo creo que tiene que configurar nuestra vida. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos, adelante. Oye, yo también le iba a decir sobre esto, si ha aportado algo, he hecho algo, pero es tan en secreto que parece que Dios lo desea así de mi persona, Padre. Y se lo ofrezco a Él y con Él hablo y me entiendo y tal, pero una cosa le voy a decir, me perdone de lo de ayer, que la persona que me difamó, y yo le estoy pidiendo al Señor para que se arrepienta, y yo le abrazaría y le perdono de todo corazón. Eso es lo que quería dejar bien plantado por la radio, que lo perdono y que me perdone si alguna cosa le he podido hacer yo, y le daría un abrazo si él viniera a mí. Es que voy a hacer 88 años, Padre. Bien, de acuerdo. Adelante. Gloria a Dios, porque también superemos las páginas de nuestra vida y yo creo que es muy importante, ¿no? Pasar página en nuestra vida. Y a veces en la ancianidad hay que decir que una de las tentaciones de la ancianidad suele ser el que determinadas páginas de nuestra vida anterior nos estén martilleando la memoria. A veces ocurre eso, ¿no? Que en la ancianidad igual tenemos mala memoria para el presente y sin embargo las cosas del pasado se nos hacen presentes, nos revuelven el corazón, nos quitan la paz, ¿no? No todo el mundo, ¿verdad? Porque todos somos distintos, pero suele ser a veces, ¿no?, una de las tentaciones. Entonces, bueno, aunque no es el caso del oyente, pero también su llamada me da pie para decirlo, para las personas de más edad, que el Señor nos conceda una purificación de la memoria, pedir esa gracia, Señor, purifica mi memoria, ¿no?, para que yo pueda vivir el momento presente en presencia de Dios, ¿no? Que los problemas del pasado no se me queden enquistados, ¿no?, enquistados en rencores, en pensamientos negativos. Adelante, vamos a pasar una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Bueno, pues mire, mi problema o mi pregunta hoy es esta. Yo soy una pecadora que caigo, entonces ayer concretamente en una reunión yo critiqué a una persona que todo lo que dije era verdad, pero yo a partir de yo creo que de la reunión yo ya me vine para casa con una tristeza muy grande porque yo tenía que haber cerrado la boca. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo a la persona no le voy a... Yo decía ayer, yo haré un sacrificio, yo haré una limosna, pero ¿qué puedo hacer yo para restituir no mal ejemplo? Porque con las que estaba me conocen, pero pues sí, también mal ejemplo que les di. No sé, me siento mal conmigo misma yo tenía que haber callado la boca. Pues mire, un consejo práctico, ¿no? Vamos a ver. Primero, que bendito sea Dios que le hace caer en cuenta de eso, ¿eh? Si usted lo que hubiese dicho, pues hubiese sido decir cosas falsas de esa mujer o de esa persona, usted tendría un deber de restitución de su fama, ¿no? Porque usted lo hubiese injuriado o hubiese difamado o calumniado. Bien, como lo que usted dijo, literalmente, objetivamente hablando, usted entiende que es verdadero, vamos, la restitución de la fama no es el caso, ¿no? Pero sí que, aunque no sea ese el caso, aunque no sean unas calumnias, esa crítica innecesaria, porque en el fondo la difamación consiste en, vamos a ver, estar criticando en un lugar en el que no era necesario hablar de eso, ¿no? Y podíamos haber callado perfectamente. Pues yo pienso que esa crítica innecesaria, puede ser también sanada a través de, digamos, dos cosas, ¿no? La oración por esa persona a la que usted ha criticado y también el que usted esté abierta a ver las virtudes de esa persona, que también las tendrá, ojo, seguro que las tendrá. Esté usted abierta a ver las virtudes de esa persona y a decirlas en público también. Proponga usted estas dos cosas: la oración por esa persona y también
la manifestación de las virtudes de esa persona ante los demás, y incluso también ante las personas ante las que usted la ha criticado en algún momento determinado. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.